Muchas gracias, Dani. Bueno, bien. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien, verdad? Fantástico. Hay gente arriba también. Wow, buenas. ¿Qué tal? No estoy acostumbrado a que haya público tan diverso, pero bueno, súper contento de estar aquí. Gracias por la invitación, por el voto de confianza. Como bien dijo Dani, soy argentino, nací en la ciudad de Rosario, pero llegué a España en el 2019 y desde entonces debo decirles que su país, su cultura, su arte, su comida y su gente me ha enamorado desde el comienzo. Me siento un español adoptivo, muy feliz de estar en este país, de compartir, de aprender. Y debo decir también, aprovechando que no está aquí Priscila, pero que probablemente lo escuche luego, que es una malagueña profunda, salerosa, que tenéis una ciudad preciosa. Me encanta en las zonas de los cascos antiguos, me encanta ese tardeo, me encanta ese aire que se vive, se respira bien sevillano, bien profundo. Así que siempre es una alegría visitaros, primera vez como iglesia, pero sí vuestra ciudad y ver la gente preciosa que hay aquí. Para mí es un regalo. Así que hoy precisamente, y ya entrando un poquitito en lo que quería charlar y siendo fiel al tiempo que me han confiado, quiero invitaros a que abran sus Biblias en la primera epístola de los Corintios, capítulo 10. Vamos a estar viendo unos 12 versículos. Y como bien sabéis, estáis en una serie que tiene que ver con la edificación de la iglesia. ¿Qué cosas nos edifican como familia, como iglesia, como cuerpo en Cristo? Y el texto que me ha sido confiado tiene que ver precisamente con la libertad del creyente. Así, si lo tienen por allí, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice, esperen que voy a probar si esto funciona. A ver, fantástico, genial. Dice así el verso 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si hay algún incrédulo que los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la vuestra. Porque, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme, así como yo imito a Cristo. Permítanme leerles una pequeña cita de un libro, un autor cristiano muy reconocido. Quiero decir que varias de las cositas que sirven como introducción y que este hombre ha escrito en un librito que se llama Iglesia, ¿por qué molestarse? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Esta es su experiencia, confío que no es la vuestra, porque escuchando el tipo de alabanza que nos habéis servido, escuchando o viendo la calidad de toda la producción, lo apañados que son los chicos del sonido y toda la media que han hecho un trabajo infernal para que esto funcione, no va a ser necesariamente lo que describe este autor, pero quizás, probablemente, te puedas identificar un poco y sirva como para pensar en esto. Él pregunta abiertamente, ¿es realmente necesaria la iglesia para un creyente? Descubrí que las 11:30 de la mañana del domingo eran curiosamente diferentes a cualquier otra hora de la semana. En ningún otro momento me sentaré durante 30 o 40 minutos, en el mejor de los casos, en una silla de respaldo recto, escuchando a alguien entretenerse con sus propias historias y obsesiones,
las cuales sospecho que muchas veces difícilmente conduzcan a un puerto razonable, para luego continuar sermoneándome durante los próximos 20 minutos. En ningún otro momento cantaré canciones escritas hace 1 o 2 siglos, que por suerte no es nuestro caso. Me identifico con uno de los suegros de Flannery O'Connor, que es una escritora norteamericana muy reconocida, quien empezó a asistir a la iglesia porque el servicio era tan horrible que sabía que debía haber algo más allí para atraer a la gente. Como bien lo resume un escritor llamado Luke Timothy Johnson, la iglesia es una gracia complicada. Es un regalo, es un don, pero complejo. El cristianismo, dice, no es una fe puramente intelectual e interna. Solo se puede vivir en comunidad. Y quizás por eso nunca he renunciado por completo a la iglesia. En el fondo, siento que la iglesia tiene algo que necesito desesperadamente. ¿Saben qué es? A otro creyente. Y mi espíritu, mi intención a la hora de compartir este texto, y lo que puede invitarnos a pensar es, ¿yo realmente quiero ser iglesia para otro? Cuando pienso en iglesia, ¿qué viene a mi mente? ¿Vienen mis necesidades o las necesidades de los demás? Y no estoy diciendo que pensar en mis necesidades esté mal, cuidado, no quiero crear una culpabilidad que no es justa. Pero, ¿pensamos en una iglesia como un sitio que debe abrazarme a mí, principalmente? ¿O pienso en la iglesia en un espacio donde yo puedo ir y abrazar a otros? Parece sutil la diferencia, pero va a definir un poco, como una especie de radiografía, qué entiendo yo por comunidad cristiana. Y el texto que acabamos de leer, que puede ser un poco confuso y un poco complejo, comienza de esta forma. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Para entrar un poco en contexto en esta carta que Pablo escribe a los Corintios, si quizás no tenés mucha información sobre cómo está escrita la Biblia o quién fue Pablo o quiénes son los Corintios, muy brevemente te cuento que Jesús, cuando vino al mundo, recibió un grupo de personas que lo seguían, a los cuales enseñó, discipuló, entrenó para poder ser comunicadores y fieles servidores de la causa que él había comenzado, una causa que se llama el reino de los cielos. Y ese grupo de 12 discípulos, 12 apóstoles, siguieron esa misión que heredaron de su maestro y trasladaron este reino a otras personas. Un reino que no prometía un reino de poder, de sometimiento y de control, sino un reino de justicia, un reino de paz, un reino de igualdad, un reino de amor, de equidad. Luego de que Jesús es crucificado, resucitado al tercer día, ese grupo de 12 pasó a ser de unos poco más de 100 personas, y a partir de allí, estos apóstoles y otros discípulos comienzan a esparcirse por todo el Imperio Romano, saliendo de lo que antiguamente era la región de Palestina, no la Palestina actual, sino la provincia de Palestina romana, y comienzan a esparcirse por todo el Imperio Romano, principalmente en la zona de lo que actualmente es Turquía, parte de Oriente Medio, de Oriente Próximo, hasta llegar incluso a España. Y Corinto, precisamente, es una ciudad turca, es una ciudad portuaria, donde, como toda ciudad comercial y que tiene un puerto principal, hay mucho tránsito de gente, mucha inmigración, muchas personas que están de paso, y por supuesto todo lo que eso acarrea en sí mismo. Estas pequeñas comunidades o iglesias eran fundadas originalmente por judíos, que seguían practicando su religión, pero que después de oír el mensaje de Jesús, abrazaron el cristianismo parecido al que vivimos e intentamos ser fieles hoy. Estamos hablando aproximadamente del año 50 después de Cristo, ¿sí? Sí, no es exacta la cuenta, pero no, si el año 0 empieza cuando nace Jesús, vivió 33 años más o menos, y estamos hablando unos 15, 20 años después, hay una pequeña comunidad de judíos y de gentiles, es decir, de personas de diferentes países que componen esta comunidad llamada Corinto, ¿sí? Una iglesia como esta, similar, pero ubicada en esta ciudad. Y Corintio tiene muchas particularidades.
Voy a nombrar solamente algunas, pero para que se hagan una idea, en el mundo de la economía internacional dice que hay dos principales economías, o dos grupos de países. Los países en vías de desarrollo, ¿sí?, como países de una economía más frágil, los países del África, de Sudamérica, de Asia. Luego, los países primermundistas o desarrollados, o en una sociedad de bienestar. Y luego, curiosamente, está la economía de Argentina, que nadie tiene sentido, nadie sabe cómo ese país sigue vivo, nadie entiende nada. Hay tres tipos de economías, básicamente. Bueno, con las iglesias sucedía algo igual. Había iglesias desarrolladas y maduras, como originalmente la iglesia de Jerusalén. Podríamos decir que la iglesia de Roma también fue muy fuerte y por eso también sentó luego su centro neurálgico para el resto del imperio. Y luego estaba Corinto. Para que se den una idea, en el capítulo 3, Pablo está escribiendo cartas y les dice: a ver, familia, ¿cómo puede ser que estén discutiendo? Porque algunos dicen, a mí me bautizó Apolos, entonces yo soy de más alto nivel. Sí, pero a mí me bautizó Pablo. No, yo escuché una vez predicar al apóstol Pedro. Entonces Pablo tiene que decir, gente, no es por ahí la cosa. O sea, hay un elitismo, hay divisiones en función de cómo conociste a Jesús. Si eso fuese poco, en el capítulo 5, Pablo hace una denuncia explícita de un caso de inmoralidad sexual. Es decir, hay un hombre en la congregación que mantiene relaciones con su madrastra, la iglesia lo sabe y no hacen nada. Pablo está diciendo, ¿cómo puede ser que esa persona esté allí y vosotros no intervengáis? Es más, capítulo 6, el siguiente capítulo, cada vez que hay un conflicto entre vosotros, en lugar de resolverlo, en lugar de pedir a la ayuda de un pastor, de un facilitador, de un pacificador, un cristiano maduro, van a los jueces de Corinto, que son bastante cuestionables, y le piden que resuelva sus conflictos, y son de mala fama del Evangelio. Entre la primera carta y la segunda de Corintios está Corintios 1.5, que no existe. Bueno, no es que no existe, no tenemos registro de eso. Pero en la segunda carta Pablo está diciendo, yo sé que esa carta 1.5 fue chunga, es que sé que fue difícil lo que le escribí. Pero por algún motivo Dios quiso que no se registre eso, pero claramente no tenía el tono familiar o amigable por ser una iglesia muy rebelde. Cuando la gente iba a la Santa Cena se emborrachaba, no había un interés de que todos coman juntos, de valorar ese tiempo, discutían tensiones. De hecho, acusan al apóstol Pablo de decir, tú en verdad te haces el picante cuando estás afuera, pero cuando vienes eres un pancito. O sea, constantemente Pablo está renegando con Corinto. Y a esta iglesia carnal, inmadura en muchos casos, le dice esto, todo está permitido. Esto viene a colación de otro versículo que está en el capítulo 6, versículo... no es necesario que lo miren, pero en la misma epístola son los corintios los que ellos tienen este dicho integrado de todo me es lícito, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y Pablo les va a decir, sí, es verdad, todo te es lícito, pero cuidado, no todo lo que hagas va a edificar a la comunidad. Claramente hay un montón de cosas que están haciendo que no edifica a nadie. Al contrario, está causando división y daño. Hace unos años estuve trabajando con un grupo de adolescentes y sucedía las tensiones típicas, y aquí veo varios padres, varios adolescentes que tienen discusiones con sus padres porque quiero el móvil, quiero salir con mis amigos o mis amigas, dame dinero para ir al cine, ¿por qué no puedo ir a la discoteca? ¿Por qué no me puedo poner esta ropa? ¿Por qué no puedo usar este pantalón? ¿Por qué no puedo usar esta camisa? Las discusiones típicas, ¿no?, de familias evangélicas con hijos que entran en la adolescencia, ¿no? Y venían al grupo de adolescentes y, como por ahí digo algunas cosas raras cada tanto, venían y buscaban como, Gaby, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Podrías hablar con mis padres para que me dejen? Claro, entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué te digo, no? Porque o quedo bien con él y luego me peleo con sus padres y se termina el grupo de adolescentes, o buscamos una solución intermedia, hay una solución medio salomónica. Pero lo que en esencia sucedía es que estos adolescentes venían a mí buscando una especie de licencia que me diga, este pantalón, ¿puedo usarlo?
Si tiene talla 38, si es skinny, si es straight fit, son tipos de, por si no sabe, perdón, pero son como encajes de ropa, ¿no? ¿Puedo usarlo? Y lo que en verdad me están preguntando es, Gaby, ¿podrías trazarme una línea que me diga, hasta aquí estoy sirviendo a Dios? Si paso de aquí, estoy pecando. Y en esencia creo que eso habla de un corazón que no está pensando en qué va a edificar a otros, está pensando qué beneficio puedo sacar yo de esta situación. Los Corintios son una iglesia adolescente. Es realidad que el cristianismo trae libertad. Es verdad que la verdad trae libertad. Y si no trae libertad, no es verdad. Pero cuidado con cómo hacemos uso de esta libertad. Siempre que me enseñaban este texto, no sé cuál es tu experiencia al leer esto o al pensar en esto, generalmente lo que venía a mi mente es precisamente lo que les comentaba antes. Sí, tú puedes hacer lo que quieras. Si tú quieres insultar a alguien, no es que Dios te va a cerrar la boca y no vas a poder hacerlo. No, claro, puedes hacer todo el daño que tú quieras. Ahora, claramente, tienes que saber que eso no va a edificar. Así que ten mucho cuidado con lo que haces. Pablo no funciona así aquí. Pablo quiere que sean personas libres, pero que hagan un uso responsable de su libertad. ¿Por qué digo esto? Fíjense, el mismo capítulo 10, versículo 25, dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si tú supieras un poquitito del contexto de los judíos, y si supieras que antes de comer tenían que lavar unos utensilios de una forma especial, no podían usar cualquier cosa, tenían que asegurarse de que ese utensilio no lo había usado absolutamente nadie, que Pablo les diga en el año 50 a un grupo mayoritariamente judíos, no pasa nada, puedes comer, da igual si esta carne se la dedicaron a Zeus, porque Zeus no existe, no pasa nada. Esto establece un cambio de paradigma ético muy violento en un punto, muy llamativo, porque los judíos habían aprendido a funcionar a través de líneas. Es decir, si yo doy 999 pasos, no estoy trabajando. Ahora hago uno más, ya estoy trabajando, he roto el sábado. Si yo se me cae un burro en un pozo y el burro se me está muriendo, yo tengo que pensar qué hago, lo quito o no lo quito, a ver si no vaya a ser cosa que esto cuente como trabajo, si hago tantos kilogramos de fuerza, por ahí ya peco. O sea, tenían esa forma de pensar. Comer carne dedicada a los ídolos es bastante radical para un judío. Sin embargo, el cristianismo viene a ofrecer libertad a su iglesia. ¿Por qué trae libertad? Porque Cristo pagó por los injustos y nos confirió su justicia. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, la que sí tenemos, por suerte y gracias a Dios, en nuestras Biblias, dice el verso 21 del capítulo 5, al que no conoció pecado, y es muy fuerte, aquí me gusta la versión Reina Valera, aquí soy clásico y más ayer estuve en Santiponce, dice, por nosotros lo hizo pecado. Aquellos miedos, aquellas restricciones que estaban, si hago esto peco, si no lo hago peco, si miro aquel peco, Dios viene a decir, se rompe esta barrera de visión, se rompe la esclavitud, yo vengo a traer libertad. ¿Por qué? Porque yo voy a encarnar el pecado de la humanidad, voy a hacerme responsable por todo esto que está corrupto, y no voy a indicar a la gente con un dedo, tú eres un pecador, no. Vino y reconcilió el mundo a través de él. Por tanto, le dirá Dios en una visión a Pedro, en Hechos 17, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Como dirá un padre de la iglesia,
Corintios, iglesia de Parque Este, ama y haz lo que quieras. Puedes amar con libertad. Puedes amar. Si la raíz de tu motivación es un amor genuino por tu prójimo, no temas. Dice la cita completa de Agustín: si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. El espíritu de la obediencia cristiana no radica en la actividad en sí. Es decir, no es que si muevo esto de aquí a aquí, estoy pecando, y si no lo hago, no. El espíritu cristiano te invita a que pienses cómo vas a hacer lo que estás haciendo. Porque si lees Mateo capítulo 6, por ejemplo, puedes darte cuenta que puedes orar con motivos pecaminosos. Puedes orar y hacerte ver que eres una persona con una espiritualidad increíble y que la gente te ve orar por las calles. O puedes dar limosnas a las personas para que los demás te vean. O puedes demacrarte la cara y decir cuánto ayuno, qué persona responsable que soy. Y la raíz del pecado no está necesariamente en la acción en sí, sino en cuál es tu corazón cuando haces lo que haces. Por supuesto que toda forma de violencia, de abuso, de engaño y manipulación atenta contra la ética de Jesús. Por supuesto que sí. Ahora, si queremos trazar una línea universal, de punta a punta, que se aplique a todas las situaciones de mi vida, creo que vamos a incurrir en un fracaso. Si buscamos una fórmula que garantice siempre y en todo escenario, siguiendo una lista de reglas como procuraron hacer los judíos, lamento decirte, probablemente fracases. En una ocasión, a Jesús, estando en una sinagoga y habiendo una persona con una enfermedad en su mano, los fariseos están viendo a ver qué va a hacer Jesús ahora. Dice el capítulo 3 de Marcos que entrando Jesús en la sinagoga y habiendo allí un hombre con la mano paralizada, los fariseos buscaban un motivo para acusarlo y no le quitaban la vista de encima, a ver si sanaba al enfermo en día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie. Y luego dijo a los demás: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Yo creo que no hay que estudiar teología para saber la respuesta correcta a esta pregunta, ¿no? ¿Saben qué respondieron los fariseos? Nada. Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinados que eran. Dijo al hombre: extiende la mano. Hay 3 capítulos en el Antiguo Testamento que describen qué debían hacer los judíos en un sábado. Éxodo 20, Éxodo 31 y Levítico 23. En estos 3 capítulos hay advertencias y motivos por los cuales los judíos deben guardar el sábado. Dios va a conectar el día de Shabbat, de descanso, con el origen de la vida y la creación. Establece la disciplina del reposo. O sea, Dios, el Dios de la Biblia, es el único entre todos los dioses que han existido que le exige a su pueblo: descansen. Cuando los demás dioses exigen sacrificios y ofrendas, Dios le dice a su pueblo: yo quiero que un día reposen y se encarguen de descansar. Y advierte las consecuencias que tiene romper el descanso. Pese a toda la relevancia que el texto bíblico registra respecto del día sábado, nunca se describe qué es lo que sí tienen permitido hacer. Solo se les dice: descansen. Tal es así que los judíos tuvieron que inventarse qué es descansar. Y no te sorprendas si algún día te encuentras a un judío y te pide que le enciendas el aire acondicionado de su habitación del hotel porque
no puede trabajar un día sábado. No estoy bromeando. A Jesús le preguntaron, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Y miren la ironía, esto es increíble, cuando uno lo piensa un poquitito. Al Señor del sábado, a quien instauró el sábado, le dicen, ¿por qué haces lo que es ilícito en sábado? Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran en los primeros capítulos que Jesús, antes de comenzar su ministerio, es impulsado por el Espíritu a ir al desierto. Y se pega ahí 40 días y 40 noches en un sitio que es aún más caluroso que Sevilla, se los puedo asegurar. Y cuando vuelve de hacer el ayuno, le dicen precisamente esto. ¿Por qué haces lo que no es lícito en sábado? Y yo, sinceramente, si a mí me acabas de decir por qué haces lo que no es lícito en sábado después de hacer un ayuno de 40 días, pues no sé si voy a responder del todo bien. Y lo que Jesús le va a responder es que no han entendido nada. No han entendido que el sábado fue hecho para el hombre y no al revés. Tienen libertad para utilizar sus recursos y su descanso para bendecir a otros. Voy a leerles una pequeña cita. Dice un teólogo alemán, Dios no fue tan puro que no ingresara en el mundo. Por eso mismo, la pureza del amor no debe consistir en mantenerse alejado del mundo o advirtiéndome permanentemente a ver si me contamino, sino que justamente deberá mostrarse tal como es en su figura mundana, es decir, rodeado de pecadores y publicanos. El Sermón de la Montaña, como proclamación del amor encarnado de Dios, llama al hombre al amor a otro hombre, y de esa manera al rechazo de todo lo que impide esa tarea. ¿Sabes lo que no es lícito hacer en sábado? Hacer algo que te prohíba amar a tu prójimo. En una palabra, lo que impide es la autonegación. El hombre se dispone a amar al prójimo mediante la renuncia a su propia felicidad, al propio derecho, a la propia justicia, al propio honor, al poder y al éxito, en la renuncia a la propia vida. ¿Sabes cuál es el ayuno que Dios quiere para su pueblo? Isaías 58. Dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman vosotros días de ayuno y descanso? ¿Día aceptable al Señor? No. Dice Dios, el ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no dar la espalda a los tuyos? Es curioso porque si uno lee el Antiguo Testamento, hay muchas leyes que lo que buscan es restringir la tendencia humana al pecado. Si tienes esclavos, procura liberarlos al 7º año. No te enseñorees de ellos, no los trates mal. Si dañas físicamente a un esclavo, ese esclavo tiene libertad de estar ahora como un hombre libre. Está siempre regulando que los hombres no dañen de más a las personas. Pero cuando se trata de leyes para amar al prójimo, hay absoluta libertad. ¿Por qué? En parte, porque entender qué es hacer lo correcto y amar a mi prójimo no siempre se define de la misma forma. No siempre hay una fórmula infalible de amor al prójimo. Y eso demanda que yo conozca las necesidades, use mi razón, use mi sentido común y me interese por su vida. Por supuesto que hay elementos básicos, ¿no? Como el trato, el respeto, el cariño, el afecto, pero hay personas que necesitan espacio y distancia y esa es su forma de amar. Y hay personas que necesitan que le abrace, que lo llene de besos. O sea, no hay una ley que diga primero haz esto, esto y esto. Pero Dios confía en nuestro sentido común de entender y nos da sentido, ¿no? De decir, ¿te interesa tu hermano? Pues
intentas identificar cómo lo puedes amar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no vino a dejar un registro de paso 1, dile esto, paso 2, di esto, paso 3, di esto, 4, 5, no. No se encargó de hacer un código ético a seguir a rajatabla. No describió una teoría sobre el bien, sino que amó al hombre y a la mujer que tenía delante. Amó a una mujer samaritana, amó a un leproso, amó a los ciegos. ¿Saben a quién más amó? Al joven rico. Cuando lo ve al joven rico, dice que se le enternecieron las entrañas. Y dolió el corazón de Jesús que él no lo siguiera. ¿Pero qué es amar al joven rico en este contexto? ¿Cómo ama una persona que ama el dinero? No tengo la respuesta precisa. Pero sé que Jesús lo amó. Y estoy llamado a lo mismo. No se puede, ni se debe decir, dice este teólogo alemán Bonhoeffer, qué es lo bueno de una vez por todas, porque no lo sabemos siempre. Sino, y este es el desafío, ¿cómo adquiere forma Jesús entre nosotros hoy y aquí? ¿Cómo me parezco más a Jesús? Porque si hay alguien que supo amar al ser humano mejor que nadie, ese fue Jesús. Voy a dar un ejemplo sencillo, pero quizás ayude a bajar esto un poquito de tierra. Las leyes de tránsito están pensadas con un motivo principal, y es proteger la vida del ser humano. Las multas, dolorosas y costosas, están pensadas para que no vayas más rápido, no pises un peatón, no te metas en dirección prohibida. El objetivo final de todo, vamos a confiar, que es proteger la vida de las personas. ¿Qué pasa si hay una ambulancia detrás mío con la sirena encendida? ¿Qué debemos hacer? Si me tengo que subir a la acera para que la ambulancia pase, lo tengo que hacer. Y si la ambulancia tiene que ir a 180 en pleno centro de Sevilla, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay una persona que está perdiendo su vida. Y lo más importante no es obedecer las leyes de tránsito. Qué irresponsable el conductor de esa ambulancia, madre mía, está yendo en contra. No, nadie piensa eso. Es por favor que lo salven a ese hombre o mujer que está ahí dentro. Porque lo más importante es la vida. Las leyes de tránsito no son un fin, son un medio para otro fin. Y las leyes que vemos en el Antiguo Testamento y en los propios textos bíblicos no tienen como principal objetivo seguirlas a rajatabla como si fuese un robot al que yo le inserto comandos ahora de esto. No. Lo que quiere las leyes de Jesús es muy simple, se resumen en dos cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y todo lo demás, tranquilo. Ama y haz lo que quieras, pero ama. Y Pablo, siguiendo la carta a los Corintios y ya avanzando a la parte final, pregunta, ¿no? Está tratando el tema de la carne, ¿no? De yo puedo o no comer, si yo sé que los dioses no existen, ¿por qué está mal esto? Y pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia de otros? ¿Por qué si alguien cree de que comer carne dedicada a los ídolos es pecado, yo tengo que abstenerme de eso si yo no lo considero? Es curioso, porque incluso el mismo texto dirá, en el versículo siguiente, no hagan tropezar a nadie, dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, procura hacer nada que ofenda, dañe o cause división a otros. Sin embargo, volviendo a los ejemplos de Jesús, sus acciones acercaban a muchas personas al reino, a los desplazados y marginados de la cúpula religiosa, pero sin embargo hacía tropezar a otros. O sea, los fariseos están permanentemente siendo, digamos, provocados por Jesús en algún sentido,
porque no se ajusta al modelo de religión que ellos tenían en mente. Y claramente las decisiones y las acciones de Jesús eran de motivo de venganza y de odio para algunos y de amor y aceptación para otros. Y Jesús perfectamente podría haber preguntado, ¿voy a restringir mi libertad por los fariseos o por estas personas? ¿Cuál es la decisión correcta a veces? Y de vuelta, es complejo dar una respuesta universal. Ojalá la vida fuese tan sencilla para decirte, haz esto siempre en todos los casos y va a funcionar. Sería millonario. Lo que sí puedo decir, que el amor de Dios libera la mirada del hombre turbiada y extraviada por el egoísmo y le permite alcanzar el claro conocimiento de la realidad del prójimo y del mundo, capacitándole de esta manera y solo de esta manera para la auténtica responsabilidad cristiana. Voy a traducir esto un poquito. Cuando aprendemos cómo Dios nos ama y mantenemos una relación con el Jesús que nos amó, esta libertad, que yo la interpreto muchas veces como licencia para hacer lo que me da la gana, muta, se transforma. La libertad cristiana no es una facultad que me permite a mí hacer lo que quiera con mi vida. La libertad es una relación para con el otro. De hecho, filosóficamente hablando, la libertad solo existe en relación a otros. Y la libertad que ofrece el Evangelio es libertad para amar a Dios y a mi prójimo. Es libertad para conocer al mundo que me rodea y actuar con responsabilidad. ¿Qué es actuar con responsabilidad? Lo que hablábamos antes. ¿Cómo sé qué es lo que mi hermano necesita? Hay que ser responsable para eso. Pero eso, querido hermano, es ser un adulto maduro, un cristiano maduro que puede pastorear y cuidar de otros. Cuando mi corazón es hacer todo para la gloria de Dios, lo más probable es que esté amando a mis hermanos. Soy falible, soy una persona con errores que cometo permanentemente y daño a los demás. Sí, eso va a pasar. No soy perfecto. Pero si tengo un corazón humilde que está dispuesto a pedir perdón, a escuchar, a entender qué es lo que he hecho mal, cómo puedo mejorarlo, Dios me va a capacitar para amar realmente a mi prójimo. El ser humano, y no como una definición abstracta, sino como el humano que Dios pensó cuando nos creó, es un ser humano que vive en relación con otros y para el otro. En el Edén, en el relato de Génesis, capítulo 3, la consecuencia del pecado es la división. División con Dios y con mi prójimo. Cuando Adán y Eva son hallados culpables, ¿qué es lo que hace Adán? División. La mujer que me diste. Madre mía. ¿Saben lo que hace el Evangelio? ¿Están divididos? Ahora somos uno en Cristo. Somos uno como iglesia y somos uno con Dios. La responsabilidad que hablábamos antes es dirigir la mirada al prójimo y al mundo en toda su realidad, en todo lo complejo que es la vida, con los problemas familiares que uno tiene, con las crisis económicas, con los problemas de salud. Ver toda la realidad y ayudarlo a ser un hombre y una mujer ante Dios. Un hombre y una mujer como Dios pensó para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios pensó para mí y para ti? Pues muy simple y muy complejo a la vez. Lo que pensó es que seas una especie de duplicado de Jesús, pero con tu nombre, con tu cultura, con tu acento, con tus gustos, con tu familia, con tus intereses y tus obsesiones. Que seas la versión cristiana, nunca mejor dicho,
de cómo sería yo si Cristo se pusiera mi piel y fuese a mi trabajo y estuviese con mi familia y se relacionara con mis amigos y se fuera de tapas y amar a las personas que están sufriendo y acompañe a los que están, a los huérfanos, a las viudas. Eso sería ver cómo se ve. En esencia diría, ¿qué piensa Jesús de mí? Pero no como culpabilidad, sino decir, ¿me estaré perdiendo algo de cómo me vería yo mismo si Jesús empezara a hacerse cargo de mis acciones? Y no se trata de anular mi identidad. Yo no voy a dejar de ser Gabriel ni dejar de ser argentino, ni dejar de amar la cultura española. Pero ahora empiezo a pensar y amar y actuar con la responsabilidad y la libertad que Jesús me dio. Y entonces mi prioridad es el otro. Por eso, la iglesia no está pensada para que yo me sienta realizado y venga aquí a que alguien me dé valor. Por supuesto que la iglesia me confiere valor y me hace parte y me hace familia, pero la iglesia está pensada para el otro. Y cuando la comunidad vive para el otro, entonces pasan cosas. Entonces es normal que pensemos que esta es la casa de Dios. No es una casa hecha con manos humanas. No. Es la casa de Dios porque hay un Jesús habitando en cada uno de vosotros. Concluyo con esto. Sean imitadores de Cristo. Pablo también se preocupaba en imitar a Cristo. Y por eso tenía la paciencia que tenía con los corintios. Sean como Jesús, que como dice este otro teólogo, fue el absolutamente otro. Es alguien que su objetivo nunca estaba centrado en sí mismo, sino en el prójimo. Yo quiero estar en una iglesia así. Yo quiero ser transformado por una iglesia así. Porque eso sí es la luz del mundo. Eso es la sal. Eso hace que un grupo de 12 personitas en Jerusalén se expandan por todo un imperio. Eso hace que le dé sentido al dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y la iglesia encarna esa esperanza de Cristo. ¿Les parece que oremos? Señor, danos la valentía, danos el coraje, la pasión, el empuje a amar, a poner al prójimo primero, a pensar en lo que edifica al otro. Danos de tu cariño, de tu compañía, esté presente de alguna forma en nuestras vidas, toca nuestros corazones de alguna manera, que nos permita ser tus brazos, ser tus abrazos, tus consuelos, tus palabras de aliento, tus palabras de esperanza, tus palabras de afirmación. Danos, Señor, una iglesia que se construye, se edifica, pensando en el bien del otro. Danos, Señor, gente que nos ame así también. Danos gente que nos cuide y que nos atesore realmente como familia, no como un dicho, sino como familia real, familia en Cristo. Danos unidad, rompe divisiones, trae paz y haznos pacificadores. En Cristo Jesús oramos esto. Amén.